pero yo cuando invento lo hago así. Veo, por ejemplo, una imagen en la calle que me interesa o que me pone mal o así, y invento a partir de eso, de esa imagen, una aventura con un personaje que puede cuestionar esa imagen, y veo a construir una arquitectura para que ese problema puede desarrollar y terminarse con una pequeña vida escrita, un clip, como en cinema. Y a partir de eso, puedo decir que he escrito un pequeño cuento, pero sale de la realidad. Pero a veces me digo, ese libro o ese mito antiguo me interesa por una cosa. Estábamos hablando de la mujer esqueleta, y yo tengo esa vista que es una mujer de un lado de París, que está abandonada por la calle. Y a partir de eso voy a coincidir, no sé, no exactamente, pero tendré la narración del cuento, pero voy a jugar con los ángulos de vista. Pero puedo también salir de una cosa de la realidad, por ejemplo, de mis recuerdos pequeños o de algo que he vivido yo, y tengo que cogerlo como una cosa personal, pero después con distancia, para poner un personaje y inventar una historia construida a partir de ese recuerdo. No es el recuerdo totalmente, es el recuerdo cambiado. Porque el recuerdo real no tiene importancia para los otros, no es para hablar de mi vida, pero interesar a la gente algo muy universal. A veces me doy ¿cómo se dice? Contrainte d'écriture, consignas. Consignas, sí. Me digo, por ejemplo, esa historia tiene que estar de noche. Hay un animal. Como reglas de juego. Sí. Hay dos gemelos. Claro. Hay llueve. Sí, unas cosas así, una frase obligatoria. Es un poquito una construcción surrealista, pero al final hace esas obligaciones hacen un propósito que después puedo trabajar para aprofundir eso. Entonces, para terminar esa explicación, creo que depende de muchas cosas. Cuando yo empiezo un espectáculo nuevo, no sé al principio cómo voy a hacer. Ahora trabajo sobre los malentendidos de la lengua de un francés a extranjeros. Y entonces hablo de los migrantes que vienen en Francia, cómo tienen problema de lengua. Y he tenido que inventar una ficción para ponerme yo mismo en un centro de retención administrativo, como se ponen esa gente migrante cuando llegan en Francia. Y con esas personas me invento una historia. ¿Cómo yo puedo vivir como ellos? Voy a estar en la misma situación. Y entonces eso es para la construcción, pero no tengo que escribirlo totalmente,
lo dejo como una esqueleta y después intento contarlo con mis palabras. Y yo me doy cuenta que una cosa que he encontrado es muy interesante, pero otra cosa que he escrito estaba bastante bien. Ajá. Y entonces hago un camino del escrito a la oralidad. Claro, sí. La cosa es justamente hablando de escritura, porque está diciendo mucho esto, de que vos editaste bastante como libros, que también viene de la fuente del escenario, escribiste. Y justamente, ¿cuál es la relación, si es una dualidad o una complementariedad con el libro? Es decir, que si necesitamos necesariamente el libro para transmitir la tradición oral, porque volviendo también a la tradición oral, es decir, gente que se transmite, como se ve con pueblos, ¿no? que siguen también transmitiendo desde el oral, y si también es necesario de transmitir, de servirse, también es una cuestión de cultura, o ¿qué opinas? ¿Hay una oposición en esto, oral y escrito, y el lugar del libro en esto, para vos? Para mí es, bueno, los cuentos, como lo decías, han comido la oralidad porque se perdió un poquito la vida rural, pero creo que hay que hacer el camino al revés. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en Francia, pero creo en todo sitio, en América del Sur mucho, volver a contar al oral las cuentas de los libros. Como lo decía, es un trabajo para que el cuento está suyo personalmente, con sus maneras de pensar, de visualizar y todo, pero es muy importante porque no es la misma cosa. Y la oralidad da confianza a las personas y además crea una cosa de transmisión muy importante de una persona a otra, y sobre todo a los niños. Eso lo hicimos en Francia en los años 60 y pensaron que estaba muy importante en las bibliotecas que los narradores venían para contar. Y entonces empezó un nuevo trabajo de actor o de lector que pasaron el paso de contar. Y ahora en Francia hay muchos narradores, bueno, creo en todo sitio, y digo de dos maneras. Y eso es una cosa que está muy discutible, se puede discutir, debatir. Sí. Hay mucha gente que dice el cuento es una cosa amateur. Hay que contar, hay que hacer noche de narradores, uno conta una historia a otro y hay que hacer conocer todos ese material, es patrimonio de los cuentos del mundo. Eso es muy importante. Creo que es esa realidad un poquito educativo, popular, educación popular, me parece muy bien políticamente. Y puede dar mucha confianza en muchas personas que no tienen miedo de hablar, y los alumnos también, porque están en Francia muy prisioneros de la literatura, que es una cosa muy importante. Y entonces hay muchos niños que tienen dificultades a la escuela porque hay que estar en un camino muy arreglado. Y cuando le dices, cuenta, ¿cómo lo ves tú?
busca tus palabras, no es importante, entonces su pensamiento en movimiento se pone y poco a poco se da confianza, y no solamente para narrarme, pero para muchas cosas. Y entonces es muy importante. Pero el problema hoy que hay en Francia, problema interesante, es que hay narradores profesionales, hay muchos porque tenemos un estatuto privilegiado que para los artistas en Francia pensamos que un artista que no trabaja tiene que tener un pagamento, dinero, un sueldo, sí. para que siga de trabajar, para preparar cosas. Y eso, es un estatuto un poquito en peligro, claro. Sí, pero es muy importante. En Francia lo tenemos, sí, claro. Que un músico, un actor, tiene que, cuando no actúa, está trabajando. Entonces tiene que estar pagado. Claro, hay el on y el off, sí. Se trabaja. Y entonces hay muchos narradores y narradoras que viven profesionalmente de ese trabajo. Es muy importante porque hacen un trabajo muy importante en las escuelas, en las bibliotecas, de memoria también, sí. De recompilar, de ir a trabajar con gente de territorio, porque el narrador está bueno que esté en las bibliotecas, pero no sé si es realmente también su lugar. Puede ser uno, pero recompilar, justamente quería averiguar la historia de la palabra recompilar, que viene de pillar, robar, y justamente hacer el paralelo un poco entre la necesidad de recompilar y también el hecho de, puede ser como debatir sobre un poco el hecho de robar, ¿no? Que justamente a cuál momento somos autores, hacemos acto de autoridad o nada es original, todo es de boca en boca o de préstamo. Tengo que dejarte hablar porque lo explica muy bien. No, pero tenemos un background, charlamos también un poco, perdón. No, pero yo hablo mucho, ¿has visto? Sí, somos narradores, trabajamos así. Pillar es robar, creo que es normal, tenemos inspiración mucha inspiración de todo lo que cruzamos en la vida. Y entonces no estamos una persona suspendido en el cielo, pero en relación. A mí me gustan muchos autores, pero también creo inventar a momento cosas que existen. Lo que es importante es hacer una cosa que se corresponde. Entonces, si alguien me dice, tu libro me interesa, o el cuento que he visto en un libro de ti, ¿lo puedo coger? Yo le digo sí, claro, pero tienes que hacerlo de tu manera y decir, es desde el cuento de Pepito Mateo. Claro, citar ahí la gente. Sí. Pero si lo coge exactamente como lo cuento yo, pienso que es una copia. Claro, eso. Hay gente que coge un cuento que existe, que todos conocen, cambian algunas palabras y les salen en el libro. Exacto, el plagio así. Creo que no es interesante porque han sido hechos ya. Entonces hay que dar una color diferente. Bueno, eso es después una cosa ética.